Bueno, ahora intro. Sí. Lo de ayer fue modo lidio. Vamos a hacerlo en modo mixolidio. Sería. Nice. Listo, terminó. Y seguimos olvidándonos de hacer ruiditos con tacitas de té que tenemos acá. Sí, estamos en la misma posición que ayer, nada más que nosotros dos invertidos en la mesa, pero estamos exactamente en el mismo lugar. Sí, Yo en la sí. cabecera. Claro, vos estás en el mismo lugar que ayer, Bruno, y Sí. Valeria y yo estamos enfrentados. Sacando eso, esto pasa en el mismo episodio de ayer. Excepto que el choclo ya no está más en la cacerola. Sí, lo volvimos a hervir hoy, como por 40 minutos, y seguía duro, pero bueno, lo comimos. ¿Lo tiraron? ¿Vos lo terminaste de comer o lo tiramos? Yo comí bastante. En un momento sé que me preguntó si quiero más o no y se lo llevó. No tengo ni idea qué sucedió con los Creo restos. que está en la basura. Ok, sí, estaba bastante duro. Sí. Yo comí un grano. Ok, los restantes 99 los debe haber tirado entonces. Pero bueno, no sé si valió la pena, pero no sé, lo probamos al Sí, menos. sí, a mí Llegamos no a me probarlo. gustó. ¿No? No, me gustó más el jugo de ese choclo que tomé hoy en un restaurante. ¿Cómo era que lo La chicha. La chicha de... Ah, ¿probaste la chicha? Probé la chicha. Uy, contanos. ¿Me gustó? ¿Qué? ¿Pero eso es con alcohol o no? No, creo que no. ¿No era que es fermentado con alcohol o no? Sí, pero por ahí te dieron una versión sin alcohol, no sé. O Yo, sí. yo vi Ah. yo vi un chico de tipo como 4 años decir chicha colorada y le dieron lo mismo que me dieron a mí. Ah, ok, Así que entonces no tiene alcohol. Debe ser la o- versión. la edad para tomar alcohol acá se ve que es distinta. Prohibido su venta para menores de 3 años. Bruno, ¿querés contarnos qué más comiste hoy? Comí un montón. O sea, se fueron a hacer el walking tour. Que después les vamos a contar qué aprendimos ahí. Ujú. Se siguieron creo que ya las 2:30 y todavía no habían vuelto. Y era Sí. la hora que habían prometido volver. Perdón. Así Perdón, que Bruno. Yo me fui a buscar comida, como hacían los incas. Tenía que ir a buscar mi propia comida. En vez de. De que Valen me la traiga. Claro, Vale nunca les trajo comida a los incas. Claro. Esto sería la frase fuera de contexto que ponemos al principio del episodio si lo editáramos. Ah, ok. Y entonces me fui y me comí una salteña primero, creo que una empanada de carne, pero más rica. O sea, que sería como cualquier algo empanada. Supongo que sí, pero era como un lugar medio poco turístico. Ok. O sea, era una mesita y una persona cocinando las cosas. Bueno, Y muy rica, mejor que cualquier empanada que comí en Argentina, la verdad. durísimo. O sea, eran más o menos parecidas a las de Salta porque tenían papa, pero tenían más cosas. Claro. Más condimentados, tenían arvejas, tenían zanahoria. ¿Y era tenían- jugoso? Era salsoso. O sea, no era ese jugoso que las comes y se te chorrea todo y te mancha todo, sino era como esas más consistente, más Claro. espeso. Y después dije, o sea, no era muy grande, así que después me fui a comer un postre. Y ahí me comí esos aros, ¿cómo era que se llamaban? Pequeños, puede ser. Mientras voy buscando cómo se llamaban. Pero contaste que eran aros. Pero eran unos aros hechos de una masa de, creo que batata y calabaza, creo que sí, batata y calabaza creo que eran. Fritos, muy finitos, muy livianitos, servidos como con una miel, pero más sabrosa. Uy, suena bien. Riquísimo. Y después, como me di cuenta que el almuerzo no fue muy grande, y eso fue el postre, me fui a comer a otro restaurante que me sirvieron. O sea, yo quería nada más ¿cómo eran? Las costillas ¿Costillas de qué animal? ¿Vaca? de vaca, sí. Ok. Tengo pendiente todavía probar. Porque había de alpaca, Sí. de no sé qué más. Pero me trajeron una sopa antes, que era algo que tenía pendiente comer acá, porque vi que muchos comen sopa. ¿Y de qué era la sopa? ¿Con quinoa? De verdura, Ok. pero era muy como gelatinosa. Como tenía todo, o sea, tenía como pedazos de pollo y carne. ¿Te gustó? Sí, riquísima. Y después las costillas, ahí me tomé también la chicha. ¿Y qué más? Y después ya apenas pude terminar eso. Y ¿La chicha qué gusto tenía? Dulce, o sea, dulce porque estaba endulzado. Pero no parece que estás comiendo un choclo, ¿o sí? No, pero parece como el agua o sea, parece el agua en la que estábamos sirviendo el choclo. Así, de Es el que mismo color. Quizás creo que es eso. Y ¿no? yo creo que es exactamente eso. Claro. Pero que le ponen limón y azúcar.
Que acá también A otra mí me cosa es gustó. que el concepto de limón acá es muy distinto. Lima. Claro, Sí, o sea, lo que en- nosotros lo que en Argentina llamamos lima, que es el verde chiquitito, Sí. acá lo llaman limón. Ok. Y hoy preguntamos en el mercado, en una verdulería, y nos dijeron que acá Lima, además de la capital del país, lo llaman también a una fruta, que me dijeron que es una fruta naranja y dulce, pero no sé cuál es. Mirá. Pero, o sea, no existe o no que... ¿Será la naranja? No creo, ¿no? Si hay algún peruano escuchando, por favor, respondan en los comentarios. Pero por lo que me dijo, yo me refería a nuestro limón, o sea, el amarillo grande, y me dijo que acá no existe, o supongo que por ahí existe, pero no es común, no sé. Claro. Pero eso, quería hacer ese comentario nada más. Mejor, porque la lima es más rica que el limón. O sea, la verde chiquitita. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, y mientras Bruno comía todo eso, Mientras tenía mi experiencia culinaria. con Juli fuimos a un free working tour. Working. La, O sea, la pasantía. La pasantía en el Inca. De O los sea, Incas. free walking tour, Walking o sea, tour. era lo que hicimos nosotros porque caminamos. Working tour es lo que hizo el chabón porque labura de eso. Que de hecho hay que dejarle comentarios que todavía no hicimos. Sí, Después. después lo dejamos, sí, sí. Bueno, era medio uno random que encontramos en una página de internet, no es que hicimos un research súper profundo. Pero bueno, vamos con este que tenía un horario razonable y ya. Bueno, y cuando llegamos no sabíamos bien cómo distinguirlo porque era la plaza de armas, que es la plaza como del centro donde está lleno de turistas. Y nos acercamos tipo al punto de encuentro y un chavo me dice, Valentina, y yo tipo, sí, hola. Así que supimos que era el guía y había solo 2 más turistas que eran italianos y nosotros 2, yo y Juli. Nada, ¿querés contar un poco? O sea, el contexto de esto, por si no quedó claro a esta altura, son tours por la ciudad de Cusco, donde es gratis, o sea, no es que vos tenés que pagar una entrada de antemano, y al final das una propina al guía a voluntad y algún valor sugerido, pero eso, o sea, es la forma en la que funcionan Claro, estas cosas. que tengo entendido que está en todos los países, o al menos yo me acuerdo que había hecho en Alemania. Sí, seguro. O sea, tengo entendido que en Europa es muy común. Yo hice un par. Ok, estoy pensando 1 y medio. por dónde empezamos. O sea, me llamó mucho la atención que yo tenía claro que en los alrededores de Cusco, como por ejemplo Machu Picchu, que está 5 días caminando o 6 horas en micro, hay muchas ruinas de construcciones incas. No tenía ni ahí claro que acá en la ciudad de Cusco hay construcciones incas que siguen estando ahora como las hicieron los incas. De hecho, por decirlo de manera marketinera, el Starbucks en el que me tomé un café anteayer fue un Starbucks construido por incas, porque el Starbucks está en un segundo piso y es un edificio enorme que las paredes de ese edificio son originales incas, son las piedras que vimos. Claro. Así que si quiero ser marketinero puedo decir eso, que fui un Starbucks construido por incas. A mí lo que me llamó mucho la atención de eso es cómo convivieron las distintas culturas en un mismo lugar. Porque vos vas caminando en las calles y o sea, ahí te van explicando de que si las rocas de las paredes de los lugares son como más redonditas y rugosas, pero bien puestas una al lado de la otra, son de los pre-incas, o sea, de los que estaban antes de los incas. Después tenés las piedras que están como talladas perfectamente una al lado de otra, como si fuera un rompecabezas, que son de los incas. Y después tenés como una mezcla de esas 2 cosas que son como piedritas pegadas con cemento que simulan que son de los españoles. Entonces, y todo convive, o sea, una cuadra tenés una cosa, en la otra media cuadra tenés otra, y las veredas lo hicieron los españoles, pero un pedazo de vereda lo hicieron los incas. Como todo eso convive en una misma ciudad, me reflexió. Y claro, es muy loco. Claro, uno va caminando por acá hoy, pero claro, está caminando por cosas que fueron construidas hace 200 años, 500 años, tal vez 700. Muy loco. Y ahí te iban explicando distintas características de cómo darte cuenta de cuál es cuál. Por ejemplo, esto de cuáles lo hicieron los incas, no solo de las piedras talladas una al lado de la otra, sino que también la inclinación que tienen. Tienen una inclinación como un ángulo, que técnicamente son antisísmicas. Y lo que nos explicaba el guía es como que si vos estuvieras parado con las 2 piernas abiertas, es mucho más estable que si estás tipo parado con las 2 piernas juntitas. Entonces, claro, vos empezás a caminar y ves
que las paredes están inclinadas todas. O sea, están inclinadas como... O sea, las 4 paredes de la construcción están un poquito inclinadas hacia adentro, como si fuera tal vez las paredes del obelisco, que no es un... no es como un lápiz Claro, el obelisco. más como una carpa. Claro, que es se como inclina una para adentro. ligeramente carpa, pero muy poca inclinación. Sí, muy poca inclinación. No sé si el obelisco será por ese motivo o no, pero no importa, pero esa es la forma que tienen. Y ahí sí dijeron que, o sea, se dieron cuenta que eran antisísmicas, entonces los españoles medio que dijeron, che, al final no derrumban esto, construyamos arriba de estas paredes que ya hicieron los incas. Entonces vos ves que hay construcciones arriba de estas paredes que son súper estables. Yo ni sabía que había terremotos acá. Y eso en montañas. Así que después voy a googlear a ver si igual qué terremotos hubo así. Nos dijeron que fuertes. hubo uno acá en 1600 algo que fue importante, o que por lo menos que se destruyó parte de una catedral importante española. Sí, o sea, a ver ahí. Y me causó mucha gracia cuando Elía dijo, bueno, como en esta pared le hicieron los incas y esta otra, que era toda más desprolija, los incapaces, refiriéndose a los españoles. ¿Quiénes estaban antes de los incas? Los pre-incas. Los pre-incas. O sea, Ok. técnicamente era una civilización mucho más antigua, antes de Cristo, dijo incluso. Dijo... 5000. Sí, 6000 antes de Cristo. O sea, una locura hace mucho tiempo atrás. Y después llegaron los incas, así como que florecieron en algún lugar que todavía no se sabe, no hay registro. Literalmente se llaman pre-inca. Yo pensé que me estabas... No, Que no te acordabas sé. el nombre. Sí, en Wikipedia figuran como época pre-incaica. Ok. Y después llegaron los incas, o sea, como que todavía el tipo me dijo, no se sabe de dónde salieron, como que pum, aparecieron. Y ahí está la época de los incas. Después llegaron los españoles y bueno, pasó lo que pasó, que tiraron medio que todo abajo. Y como que iba contando también cómo fueron conviviendo estas dos culturas y cómo después fueron surgiendo los mestizos, que es medio que todos nosotros, más o menos. Algo así. Algo así. ¿Qué más contaron? A mí me sorprendió mucho esto sobre las construcciones de los incas, como vos ves los bloques de piedra y serán, ¿qué tendrán? Tal vez algunas piedras, no sé, este tamaño que será 1 metro o 2 metros tal vez de largo de cada piedra, y lo prolijan que eran las formas, que es lo que decíamos antes. Los Pero, cortes. Claro, eso, lo loco es que nos contaban que no es nada claro todavía cómo es que los incas le dieron esa forma a las rocas. Porque decían que si uno quisiera con un láser, por ejemplo, cortar una roca, necesitas darle una temperatura altísima como para simular la temperatura de un volcán y derretir piedra. Igual no tenían láseres los incas, ¿no? Claro. pero eso o sea, ni siquiera ahora sería fácil hacerlo. Y no, eso es muy loco que no se sepa y que con la tecnología que tenían ellos hayan podido hacer de alguna manera tan perfectitas las curvas, cómo encaja una piedra con otra, que dicen esto de que no entra ni una hoja entre una piedra y la otra. Sí. Me reflashea. Y otra cosa que me sorprendió mucho esto de lo poco que se sabe de los incas. O sea, se sabe muy poco de cómo llegaron, de cómo hicieron las cosas, de cómo se comunicaban. O sea, como que lo que contaba es que se reservaban mucho la información. Entonces, cuando llegaron los españoles, como que dijeron, che, no te voy a compartir nada. Y tampoco había escritura, o sea, como que no hay registro de escrituras y que era todo muy boca en boca. Entonces, no hay ningún registro como material de algo de, che, contame cómo hicieron esto. Entonces, como todos son muchas hipótesis de lo que se ve, y decir, bueno, quizás esto lo tallaron con una especie de martillo hecho de tal forma, pero son todas hipótesis porque no hay ningún registro de nada. Y muy probablemente porque trataron de reservar esa información a los españoles cuando llegaron, y esto de que no había una escritura, como, no sé, o no había, o nunca se llegó a ver porque los españoles lo destruyeron todo. Si es que la hubo. Si es que la hubo, ¿no? Sí. Eso me flasheó bastante. Y después otra cosa, esto de que en realidad Cusco no es Cusco, sino que es Cosco. Cosco era, ¿no? Cosco. Que eso significa ¿en qué idioma? En... ¿Quechua era? Quechua, sí. Deberíamos haber empezado por acá, que el guía me metió el dedo en el ombligo. Para explicar qué significa Cosco. Bueno, Cosco ¿Significa ombligo? significa Al ombligo. parecer sí. Lo gracioso es que... Qué suerte que no significaba pija. Bruno. Hay que censurar esto. Nah.
Después lo subimos como todos los episodios, como no es contenido para niños. No se me había ocurrido eso. Sí. Este es el comentario correcto que hacerle al guía en el momento. Claro, me usó por alguna razón a mí como sujeto para señalar ombligo. Y claro, mi ombligo estaba abajo de mi remera. Entonces puso el dedo, pero tuvo que moverlo un ratito. Así que, sí, me voy a acordar para siempre que Cusco significa ombligo. Y que Cusco es como lo que le salió a los españoles decir, ¿entendés? Es como, Cusco era muy difícil, entonces dijeron, ¡ay, Cusco! Tampoco era tan complicado, ¿no? Pero bueno. Claro, bueno. Entonces quedó Cusco. De hecho, hoy cuando estábamos... ¿Cusco se escribe con S o con Z? Porque lo vi como Bueno, de las formas. nos hablaron de eso. Ahora lo escriben con S, si entendí bien, pero los españoles lo escribieron con Z o algo así, ¿no? Creo que era algo así. Ah. Pero podemos buscarlo. De hecho, hoy cuando estábamos con vos, Bruno, en la plaza boludeando, lo vi, no te llegué a mostrar, pero vi que había un local que se llama Costco. Ah, Y ahora claro. entendí por qué tiene sentido eso. Claro. Bueno, después otra cosa que le encontré un poco más de sentido es de por qué hay muchas puertas que están abajo de del piso. O sea, como que vos entrás y tenés que ir un escalón para abajo y recién tenés la puerta. O sea, eso cuando vas por la vereda. Claro. Claro, a la derecha tenés pared, y hay algunas puertas que la parte de abajo de la puerta en vez de estar a la altura de la vereda como corresponde. Pero uno se sigue riendo, yo también. Como corresponde está más abajo todavía la puerta y ahí hay que bajar que tipo 1 o 2 escalones para Claro. entrar a la Y puerta. eso supongo que es para mantener los muros, porque si no, si querés poner una puerta en esos muros, tenés que, no sé, romper algo o agregar más. Claro, o sea, si es más larga para arriba la puerta tenés que tirar abajo más ladrillos originales. Claro. Claro. ¿Qué más dijeron? A ver. Es rara cómo se adaptó la ciudad para autos. Eso es algo que podríamos... Era una buena pregunta para hacer que... Era una pregunta. ¿Cómo? Porque, claro, es lo que hablábamos el otro día no sé qué episodio, de que, claro, las veredas como que son muy finitas. Algunas veredas no podés, cuando pasa un auto no podés estar mirando para adelante porque te golpea el espejo el hombro, tenés que ponerte de costado Sí, contra sí, la sí, pared. sí. Pero buena pregunta, ¿en qué momento lo hicieron para autos? O hay algunas calles peatonales. Por ejemplo, porque son solamente escalones. Sí. Hasta que los autos aprendan a subir escaleras. Claro. Le ponen ruedas en forma de cruz para que pueda rodar bien por los escalones, sí. Bueno, otra cosa que le preguntamos esto de qué animales ya había antes, y uno que, o sea, hay muchas llamas y alpacas, y nos dijo que son como descendientes genéticamente, no sé si está bien dicho esto, falta, sé que es biólogo, de los camellos, y eso también me reflejó. Que de alguna forma los camellos vinieron a América y medio que se transformaron en llamas. Claro, nunca me pregunté por qué hay... O sea, el camello es como del norte de África, ¿no? Bueno, hay una charla TED donde cuentan que los camellos provienen de Canadá, era, ¿no? Sí. Que no sé si ya eran camellos ahí, o creo que era una variante que era tipo 30% más grande o una cosa así. Que son de nieve, eso. Claro, que son de nieve, Una que locura. uno no se lo espera, pero que bueno, después sí que llegaron a África y para todos lados, ¿no? Pero creo que vienen de Canadá. Bueno, y después los españoles trajeron los caballos y también le preguntamos sobre los perros. Acá vimos un montón de perros y vimos un perro en particular que es todo pelado, parece como piel de elefante y tiene 3 pelos locos que le salen de la cabeza y de la pata. O sea, Un 3, perro- no literalmente, no es que son tipo las antenitas de una hormiga y una más, es serán entre Sí, 3 y 15. tiene como una... una... Iba a decir melena, pero melena suena a león. No, No, esto es es más- muy lejos de una melena. es más corta que una melena. Barba. No es barba. Es una barba media larga. Pero en la cabeza, En la como el cuero cabeza. cabelludo. ¿Sí? Como el pelo de alguien que se está quedando pelado. Pero eran duros, Claro. son duros los pelos eso. Es como que alguien no se afeitó y le dejó unos penachos. Como una barba Inversa. crecida sí, en el pelo. Bueno, ya habíamos visto un par de estos perros En la cabeza. y lo habíamos acariciado, son muy simpáticos. A mí me había dado mucha impresión porque es como... O sea, vos te Es esperás como tocar cuero. Claro, es como tocarle el cuello a una persona con la piel arrugada. Tipo, Pero ni siquiera es como la piel de una persona, es más... Y es más caliente que una persona. No sé a qué temperatura funcionan los perros, pero... No sé. Bueno, y técnicamente esos son los perros originarios de acá. O sea, tipo,
los españoles llegaron y ya estaban estos perros rarísimos acá y después, bueno, se fueron mezclando y están los perros, como los conocemos la mayoría de los perros, ¿no? Con pelo perro. Sí. Pero esos son la raza posta inca, o sea, es la raza de hace muchos. Pero están todos re bien cuidados los perros Sí. callejeros. Sí, todos Sí. tienen trajecitos, Sí. son re simpáticos, la mayoría. ¿Qué más? ¿Algo más que te haya gustado de la visita guiada? Siento que me quedó algo pendiente, pero no, por ahí ya lo dijimos. Bueno, esto también me gustó, creo que no dijimos, ¿no? Lo de cómo encastraban con metal los Ah, eso no lo ladrillos. dijimos. Estos bloques de piedra no es que están simplemente apilados y pegados como con algún cemento, sino que tienen adentro una especie de gancho de metal derretido. O sea, lo que hacían era, ponían en una, iba a decir en la mesa, no sé si tenían mesa, pero no importa, apoyaban un ladrillo al lado del otro y tallaban sobre, digamos, el techo del ladrillo, de la roca, una canaleta en ambos, o sea, una canaleta en mitad en uno, mitad en otro, de forma tal que las dos canaletas, cuando juntas los dos ladrillos vistos desde arriba, forman una letra I, o sea, mitad de la I en uno y mitad de la I en otro. Ujú. Y ahí arriba, Le fundían el metal. por ahí mejor, es más como una I mayúscula tal vez, o sea, una letra T en cada ladrillo para que tenga más sentido, más agarre, y ahí tiraban el metal derretido. Ok. Entonces, eso es como que terminaba encastrando Claro. a los dos bloques. Ah, y uniéndolos. Claro. O sea, Sí, me realmente pareció no entiendo cómo pudieron haber hecho eso humanos. O sea, Y que sin rueda, por ejemplo. es una locura. Bueno, ese es otro dato sorprendente, que todos estos bloques de piedra que estábamos viendo hoy, que algunos pesaban 6 toneladas, los trajeron los cargaron... Desde Palcoyo. ¿Para el collo era? O sea, de esa altura, digamos, que son... o al 33 menos, kilómetros. sí. Claro, y Más. bueno, yo usé el verbo cargar, pero todavía entiendo que no es claro cómo los traían, ¿no? Pero los trajeron 33 kilómetros hasta acá. Sí, la verdad que no se explica. O sea, hay muchas cosas que no se explican. Desde cómo aparecieron, pum, así en América, hasta cómo tallaban esas cosas, las piedras enormes y cómo las transportaban. Para mí no sé. Es todo muy raro. Y ahí iba a decir una cosa más. No me acuerdo. Nada más. Ay, tenía un dato más ¿Algún- interesante, pero se me fue. Lo decimos ¿Otra mañana de anécdota última. de hoy? Anécdota de hoy. Yo podría volver a hablar de lo rico que es el café con leche de acá, No, pero no lo otra voy a vez hacer. no. Ya no hablamos de la Inca Cola, ¿o sí? No, no hablamos de la Inca A Kola. mí no me... Tiene gusto como... Espera, el contexto, Inca Kola es una bebida acá, como que te la venden como una gaseosa más, Sí, sí. que es color amarillo y nada, se llama Inca Kola. Sí, yo estaba esperando algo más como Coca-Cola, pero yo sospechaba que era Coca-Cola, o sea, no literalmente Coca-Cola, sino una bebida cola, Tipo una Pepsi, una Coca, pero... sin el colorante que hace que tenga ese color tan oscuro. Y por eso era medio amarillento. Ah, ok. Entonces yo estaba esperando eso, pero no, tiene otro gusto. De hecho, tu descripción del gusto y la mía son Vos lo describiste similares. como dentífrico sabor Barbie. El dentífrico de Barbie, el Barbie es de princesas, no me acuerdo. Uno que cuando yo era chiquito usaban las mujeres. Rosa. Es de Barbie. Las mujeres y Juli. Que era rosa y tenía sabor como a... No sé si era frutilla, o sea, era un sabor químico, ¿no? Pero sabor eso, a pasta de dientes de niños, pasta rosa. Claro. Le sentí olor a eso, sabor Yo lo no leí y tanto. dije, qué asco, no voy a probar esto. Pero a mí me terminó gustando. No sé si es mi bebida favorita, pero estaba bien. Claro. Y vos, Bruno, tu Yo descripción. tiene como algún gusto a medicamento, como algún jarabe. Pero siento que hay como, por ejemplo, el Red Bull le siento un gusto parecido. Claro. Bueno, y creo que dejamos acá porque mañana nos tenemos que levantar a las 4:30 de la mañana. Ah, ya mañana arranca nuestro... Y Mañana nuestro- arranca nuestro trekking. Así que ahí vamos a tener cosas para contar. Sí, sí llegamos. Sí, Sí, llegamos. debería haber cinco episodios más de este estilo, ¿no? Debería. Sí. Sí, sí, Si esperemos que paran pase. en el medio... Es que pasó algo. O que simplemente no había wifi, o que colgamos. Ah, Sí. también, sí. Ah, eso también creo que es más viable, que Sí. no haya wifi. Igual técnicamente hay wifi en los refugios. Y bueno, quizás estemos muy cansados, pero iremos contando. Pim, pim.